la vida en estos. Me da totalmente igual, voy a decir la verdad y voy a luchar. Nos amenazan, cada unos días nos amenazan. Tarde o temprano el régimen de los ayatolás va a acabar. Todavía este régimen tiene poder para poder controlar el país y para poder controlar el Oriente Medio. Hoy no os voy a saludar con alegría y entusiasmo, porque para el pueblo de Irán los días son de terror y las noches de sangre. Mientras aquí, en esta España anestesiada por el progrerío y la ignorancia, nuestra ministra de Igualdad y su cohorte de asesores con el pelo de colores se dedican a perseguir fantasmas y a gastarse nuestros impuestos en chiringuitos ideológicos y en donaciones para gilipolleces en países a los que les deben favores y donde seguramente se irán a esconder cuando la justicia española les persiga. Mientras todo eso pasa aquí en España, en Teherán se lucha por la vida. ¿Recuerdan el verano de 2025? Nosotros sí lo recordamos. En estos mismos estudios, sentados donde ahora están nuestros dos invitados, estuvo uno de ellos, Amasis. Este valiente nos advirtió de lo que venía. Nos dijo que el monstruo teocrático iba a devolver a su pueblo. ¿Y se hizo progresismo patrio? Nada, en absoluto, no se hizo nada. Esos que se llenan la boca con la palabra sororidad y derechos humanos les cerraron la puerta en las narices a los iraníes. Los ignoraron porque sus testimonios no encajaban en su narrativa. Esa narrativa apta solo para mentes cortas, porque para la izquierda de caviar, si el opresor no es un hombre blanco heterosexual, entonces la opresión no existe. ¡Qué cobardía, señores! Y yo me pregunto una cosa, si tan maravilloso es el modelo de esos estados fallidos, si tanto desprecian nuestra libertad y nuestras raíces, ¿por qué narices no se van todos juntos a vivir a Irán, a Cuba o a Venezuela? O a China, que está un poco más lejos, o a Rusia. Váyanse allí, experimenten el paraíso colectivista de primera mano y déjennos en paz a los que sí hemos estudiado, a los que creemos en la meritocracia, en el trabajo y sobre todo a los que nos duchamos a diario. Déjennos vivir en paz y en libertad. Hoy la realidad les ha dado un bofetón. Más de 43.000 muertos, óigase bien, más de 43.000 muertos en las calles de Irán. Una economía en cenizas y una resistencia que no se rinde. Hoy regresan a esta casa, a esta trinchera de la verdad, Amasis y Arezú, refugiados políticos que el tiempo, por desgracia, les ha dado la razón. Bienvenidos a Un Paso al Frente, bienvenidos a Informa Radio. Yo soy J. Camacho y os dejo y os presento a Amasis y Arezú. Buenas tardes y gracias por estar aquí. Muy buenas tardes y muchas gracias, Jota, por ese espacio que nos estás dando. La verdad que en la situación que estamos ahora mismo, justo estamos en fechas que celebramos ahora como segunda ceremonia de los fallecidos, según ceremonia persa, cuando fallece una persona, después de que lo entierran a los 40 días, pues tenemos una segunda ceremonia como recuerdo de esta persona y justo desde 8 y 9 de enero estamos en estas fechas para acordarnos de estas personas y es un momento de dar espacio y ser la voz de nuestro pueblo. Yo estoy súper encantada de estar en este espacio con vosotros. Yo personalmente, en principio, he venido a España en 2011. Ahí era profesora de español en Irán y daba clases en la universidad, en institutos academias de español, y vine por mi propia voluntad para seguir mis estudios, para estudiar un máster en lingüística aplicada a la enseñanza. Y al final, después de eso, entré en el ámbito universitario, he trabajado en universidades con estudiantes internacionales y siempre he estado a favor de los jóvenes y de la generación Z y de la justicia y desarrollar, ayudarles como se pueda. Pero desde 2022, con lo que ocurrió en el asesinato de Mahsa Amini, ya decidí aprender a hacer y defender los derechos humanos y hoy me voy a cortar, para eso estamos, para contarte más de la realidad de todo lo que ha pasado en Irán, porque es lo que no se escucha. Muy bien, en un momentito hablaremos de Mahsa Amini, que me interesa mucho ese tema para
para conocer el origen de todo esto, para que la gente entienda qué es lo que ha ocurrido y cuál es... Sí, podemos hacer un repaso claro, de cuál es el que... origen reciente, ¿no? Porque luego también me gustaría Efectivamente. de lo que ocurría en 1978. Efectivamente. Buenas tardes, ¿qué tal, Amasis? Buenas Gracias por tardes, repetir Jota. con nosotros. Es un honor y es un placer para mí estar aquí otra vez. Y gracias a ti y gracias a todos tus compañeros. Os lo agradecemos, de verdad. Yo soy Amasis, llevo casi 9 años en España. Yo en Irán estuve estudiando y por ser activista, con orden del gobierno de Irán, no me han dejado seguir estudiando. Y me obligaron a huir del país. Por eso estoy aquí y, como siempre, sigo luchando y sigo ayudando a mi gente y a mi pueblo para que luchan en contra del gobierno de Irán y gobierno de los ayatolás. Y estamos aquí para ser la voz de Irán, somos la voz de Irán y para nosotros, para todos nosotros, es el gran honor que tenemos. Y estamos aquí contigo. Bueno, muchas gracias. Es un honor que consideréis que estar aquí es un honor. Gobierno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque aquello no es un gobierno realmente. No, yo ya es lo que necesitamos hablar de este tema, porque si hablamos de un gobierno como que no respeta ninguna norma de normas de leyes internacionales y actúa como un grupo terrorista grande que tiene poder y recursos del país, obviamente para nosotros nunca lo ha sido, pero ahora menos hay que llamarle como un gobierno legítimo a nivel internacional y tratarle como un gobierno. Es un grupo terrorista de los ayatolás que tienen el sueño de extender su mundo de Islam, que no sé si realmente ni siquiera si son religiosos, pero a nombre de Islam pues hacen todo lo que hacen y tienen a Irán como su botín de guerra y a nuestro pueblo sacrificable como y les da igual totalmente el pueblo de Irán. Nunca se han considerado iraníes y les da igual el mundo internacional porque al final ellos no tienen piedad con nadie, ni mayores ni menores, y esto es un conflicto internacional. Bien, a mí me gustaría, lo que te decía hace un momento, retrotraerme a lo que pasaba en Irán hace 40 años, hace 50 años, para que la gente entienda que no es un país que está tan lejos, lo que está es muy cerrado, a nosotros nos llega muy poca información de Irán, porque es curioso que a veces nos llega información de países que están mucho más alejados y el problema no es el idioma, porque nos llega información de Rusia, nos llega información de China y lo que más me fastidia, nos llega información de Palestina. Sí. ¿Por qué si nos llega la información de Palestina y por qué conocemos los muertos que hay en Palestina, conocemos todo lo que ocurre en Palestina, pero no conocemos lo que ocurre en Irán? Sí. Entonces, me gustaría que le abriésemos los ojos a la gente y le explicáramos un poquitito qué país era Irán hace concretamente 47 años. Porque he visto unas fotos, no ahora por esta entrevista, ya las vi hace algunos años, pero recuerdo que cuando las vi hace 7, 8 años, me asombré muchísimo de ver mujeres guapísimas con la falda muy corta, maquilladas, en unas ciudades modernas, avanzadas. Y si yo pienso en Irán a día de hoy, no es esa imagen la que veo, ¿no? No es la más una imagen que de Nueva sale, York. no es la imagen Claro. que sale, porque Pues sí que cuéntanos lo un hemos poquito. resistido todo ese tiempo, Jota. A ver, por supuesto, Irán antes de la revolución era un país mucho más, a pesar de todo lo que os han contado, y en comparación con lo que es ahora, era entre hombres y mujeres había mucha más igualdad. Las mujeres en Irán incluso podían estar en puestos gubernamentales, teníamos mujeres ministras, teníamos mujeres que tenían puestos importantes como juzgados, o sea, podían estar en cualquier campo. Y luego, obviamente, había libertad o sea, de forma de vestir, de forma de actuar. Obviamente hay una mezcla de cultura y siempre Irán ha sido un país multicultural. Y estamos hablando desde la época de Ciro el Grande hasta ahora. Siempre ha sido un país multicultural, siempre hemos sabido cómo convivir juntos diferentes culturas, pero lamentablemente desde la época de los ayatolás, lo primero que hicieron
hicieron era cambiar totalmente la imagen de la gente, y eso no iba solo a las mujeres, sí que obligaron que las mujeres, por ejemplo, se pongan el hijab, intentaron bastante arabizarnos, dándonos código de vestimiento a las mujeres, cómo hay que vestirse, cómo hay que llevar el hijab y tal. Resistieron 3 años. De hecho, la primera protesta que fue en Irán después de la revolución fue el 8 de marzo de 1979. 8 de marzo, qué curioso. Sí, sí, o sea, 3 semanas después de la revolución, Khomeini, a pesar de todo lo que había prometido al pueblo, entró y dijo que quiere obligar la ley de hijab, y eso no estaba comprometido cuando quería hacer la revolución, porque ahí sí que hablaba de igualdad, de que somos un país que tenemos petróleo y el agua y luz y todo tiene que ser gratis para el pueblo iraní y no sé qué y no sé cuánto. Y obviamente la gente, mucha gente se lo creyó al final, y después de la revolución todo cambió. Las primeras protestas eran de las mujeres el 8 de marzo de 1979, y 3 años después, poco a poco, consiguió, con el pretexto de la guerra contra el Irak, pues consiguió de alguna manera, a nombre de los hombres que se están sacrificando en la guerra, que nuestros hermanos están haciendo yihad en la guerra contra los enemigos y tal, empezaron a impulsar y a obligar a las mujeres que entren en el tema de hijab y códigos de vestimiento y demás. Y con los hombres también. Te estaba escuchando cuando hablaste de que somos gente que nos duchamos y nos cuidamos y tal. Efectivamente, son apariencia que querían dar y lo cambiaron, que los hombres incluso tampoco podían vestirse con pantalones cortos o camisetas de manga corta. Los hombres no se pueden afeitar totalmente, tampoco si te fijas, entre los gobernantes y los, por ejemplo, diputados del Congreso, nunca se afeitan, incluso de forma arreglada y tal. Tienen que parecer como sucios, y es lo que nos da siempre rabia, porque la gente iraní nunca hemos sido así. Muchas veces a mí me preguntan, que tú ahora has venido a España, ya te puedes vestir como quieres, ya puedes ser como quieres, no sé qué y tal. No, yo he vivido así toda mi vida. Lo que pasa es que siempre ha habido una convivencia, hasta hace años, una convivencia con el Estado, y hemos tenido nuestras fiestas, nos hemos vestido como hemos querido, y como mujer, sí, cuando he salido me he puesto un pañuelo, me he vestido algo como un uniforme, pero incluso las mujeres llegaron a cambiar ese código de vestimiento, a dar moda a ese y diseño a esa forma de vestir, y nunca se rindieron. Hasta ahora, que incluso si tú vas a las calles de Teherán, desde lo que ocurrió en 2022 en el movimiento de Mujer, Vida, Libertad, y con lo que le pasó a Mahsa Amini, que incluso llevaba el hijab, por llevar, como ellos dicen, mal puesto el hijab, le asesinaron a esa chica joven al entrar a Teherán. Y obviamente el tema de que las mujeres quitamos el velo, o sea, en Irán más que nada las mujeres quitaron el velo, no era el tema de hijab, sino era un símbolo de quitar la bandera de República Islámica, porque eran 45 años hasta entonces que por el tema de hijab cada X tiempo hacían una opresión tremendo entre el pueblo, a generar miedo, y esto era en plan que me quito el hijab y me quito la bandera de República Islámica y vamos a por el cambio de régimen, y ya no queremos ni reformas ni convivencia con ese Estado, que nos vamos a contar más los detalles. A ver, es importante que la gente entienda que vosotros no sois un país musulmán. Ahora nos consideran... Ahora sí, ¿no? Ahora, después Pero de 700 persas. años, somos persas. A ver, me gustaría explicar esto, que ser musulmán y ser árabe son dos términos diferentes. Vale. Esto es como que tú ahora te puedes convertir en Islam, o sea, con tu propia nacionalidad de cualquier otro país. Entonces, sí, por la conquista de los árabes de hace unos 700 años, obviamente Irán se convirtió, o sea, la religión oficial del país es Islam. Y por nacer de padres musulmanes, obviamente en tu documento de identidad sale musulmán.
Siempre hemos sido gente creyente a nuestra manera, y te estoy hablando otra vez desde 2500 años. La primera religión era lo de Zoroastra, que está basado en tres fundamentos, que es pensar bien, hablar bien y comportar bien. Al final, ser buena persona. Esto era nuestra religión desde siempre, y aparte de los detalles y demás, somos gente moralista, somos gente que siempre hemos creído en humanidades, y hasta ahora seguimos siéndolo, a pesar de todas las acciones salvajes y terroríficas que hace el Estado. La gente iraní y la cultura iraní y la cultura persa llevan una historia, siempre ha tenido estos altibajos, pero nunca nos hemos rendido. Entonces, somos de raíz persa y el país es un país musulmán, pero ahora mismo, incluso en estos 47 años, yo sé que obviamente hay mucha gente creyente, pero incluso la gente creyente está quitándose el velo, se está enfrentando contra el Islam, porque dicen que el Islam que se trata así, y el Dios que os permita así, porque ellos, a nombre de Dios y a nombre de las palabras de Corán, han hecho ese masacre del que vamos a hablar, con una frase de Corán que dice: matadlos a todos hasta acabar con todos ellos. ¿Os suena? ¿Os suena todo eso que esta mujer está hablando? ¿Os suena eso de que nos intenten meter por la nariz una religión? ¿Os suena a alguno de vosotros que estáis viendo este programa y que nos estáis escuchando a través de la radio de vuestros coches y de vuestras casas o desde vuestro móvil? ¿Os suena que estamos actualmente en Cuaresma, pero nadie os lo ha dicho? Durante años nos dijeron que el mal siempre tiene una cara reconocible, que el culpable se identifica rápido, que la verdad es sencilla. Relatos de un maltratador no va de eso, va de lo que nadie quiere mirar, de la manipulación, del relato y de cómo una mentira repetida puede destruir una vida. Relatos de un maltratador. Cuando leer asombra es porque estás entendiendo. A la venta en Amazon y en relatosdeunmaltratador.com. ¿Os suena que, sin embargo, sí nos han dicho que estamos en Ramadán? Qué curioso, ¿no? Se habla mucho del velo, se habla mucho del Ramadán, se habla mucho de esas formas en las que nos tenemos que vestir y sobre todo en las que no nos tenemos que vestir. ¿Cómo está cambiando el país? Es que esta gente viene del futuro. Nos estáis contando cosas que nos están pasando a nosotros en este momento, pero no queremos ver. Y curiosamente estamos dando los mismos pasos. Te quería explicar una cosa que es muy interesante. Que cuando hablamos de Islam en Irán, tenemos que saber eso, que a la gente de Irán no le dejan elegir religión. Y somos musulmanes por ser obligados. En Irán, si cambias tu religión, el gobierno te coge, te busca y te coge y te cuelga. Mejor dicho, te con cuelgan. la República Islámica. República Islámica, que es un gobierno terrorista que mira a Irán como su botín de guerra, que no son iraníes y llevan más de 47 años intentando para eliminar cultura persa y cultura iraní y para, como que ha dicho Aresu, para arabizarnos, ¿sabes? Y tenemos que saber eso, que nosotros somos musulmanes porque estamos obligados y no tenemos otra opción. Yo creo que hay, he leído acerca del tema, barriendo para mi casa, porque yo soy cristiano, hay una pequeña comunidad cristiana allí que tiene que, para poder profesar su fe, esconderse y sí. en los sótanos hacer misa. Sí, es que en Irán nosotros tenemos cristianos, tenemos judíos. Los judíos hace 2500 años que vivieran en Irán. Irán era uno de los países que después de Auschwitz y después de Guerra Mundial ayudó a los judíos. Y justo por eso ahora uno de los países que nos está ayudando es Israel, porque creen que deben a nosotros, deben a ayudarnos. Claro, hay una deuda moral. Sí, exactamente. Y nosotros, como que ha dicho Aresu, estamos acostumbrados a vivir juntos con diferentes ideologías y diferentes religiones y diferentes culturas. Por eso yo quería explicarte que la gente de Irán somos musulmanes porque son obligados. Si no, hay un montón de gente iraní que ni quieren elegir alguna religión o quieren ser cristiano o quieren ser lo que sea, pero
O muchas veces pasar de la religión. Sí, eso, pasar exactamente. Un poco, o sea, dar un poco más de la religión. ¿Sabes lo que te digo? Porque obviamente todas las religiones hay que respetarlas, todas las creencias hay que respetarlas, pero yo personalmente cuando iba al colegio, como te comentaba, había como, desde que entré en el colegio y encima como una niña siendo mujer, pequeña, entrando en el colegio, veía como doble vida lo que pasa en mi casa y cómo es mi familia y luego lo que me dicen en el colegio y las lecciones que nos dan y demás. Ahora mismo la historia de, eso lo he dicho varias veces, la historia de Persia, el libro de la historia de Persia se ha cambiado a la historia de Islam. Pero lo que te quería comentar, cuando yo personalmente era adolescente, ya poco a poco empecé a pensar, okay, porque no soy de simplemente escuchar y actuar, soy de analizar, de investigar, de en general, ¿dónde estoy viviendo? ¿Cómo funciona ese mundo? Y eso era mi pregunta desde los 6, 7 años. ¿Por qué he nacido y qué hago aquí? Entonces, obviamente, siempre las religiones son el primer paso para entender, aparte de lo que un niño pequeño puede pensar o una niña pequeña puede pensar de que, ¿qué quiero ser de mayor? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Y qué me pasa cuando soy la persona más poderosa del mundo? Me imaginaba en ese sitio. ¿Y después qué? ¿Y qué me va a pasar después de la muerte? Todas estas preguntas igual son preguntas que se puede hacer cualquier humano y a través de religiones, a través de filosofías, ideologías, tú llegas a ese punto. Yo me puse a estudiar el Corán porque siempre esto funciona en que tienes que leerlo en árabe, nuestro idioma es diferente, tienes que leerlo en árabe, tienes que rezar en árabe y yo decía, si no estoy entendiendo, quiero hablar con mi Dios. Quiero hablar con mi Dios y no estoy entendiendo exactamente lo que estoy diciendo. Entonces me acuerdo que tenía 13, 14 años, me puse a escribir en persa la traducción, o sea, quería tener mi propio Corán en persa, era un poco rebelde en ese sentido y ya poco a poco cuando avanzaba llegaba justo a las frases que te decía que me parecía que esto, un Dios tan grande, tan amable, tan pacífico como debe ser, que siempre decimos que Dios ama a su creado y no sé qué y tal, ¿cómo puede castigarme por un velo que se me ha salido, perdón, con un pelo que se me ha salido del velo, por ejemplo? ¿O cómo puede castigar a mis padres porque pueden beber alcohol o no, o a una buena persona que no ha hecho nada malo en su vida, no ha hecho daño a nadie y siempre ha tratado bien a todo el mundo con esa imagen que si vamos al paraíso o vamos al infierno, digo, ¿cómo puede ser ese Dios que me juzgue por un velo, porque no soy musulmán, porque no soy tal? ¿Qué pasa con los cristianos entonces, que son buenas personas, que conocía a gente? Tenía tantas preguntas en el colegio que al final siempre o estaba fuera de la clase, me echaban de la clase y al ser un poco más mayor, obviamente ya llegué a ese punto de que esto tiene que ser mucho más de lo que nos están contando. Todavía te digo, no soy atea, pero creo que ese mundo funciona mucho más diferente y seguramente no sabemos cómo es, pero tanto en cuanto a las moralidades como a lo físico y en cuanto a los poderes y políticos y demás. Al final todo se trata de ser buena persona y ahora a ese nivel me da igual qué me va a pasar después de mi muerte. Lo que me importa es que si estoy viviendo en este mundo, que sirva para algo, que pueda ayudar a la gente como se pueda, que pueda defender los derechos humanos y defender los derechos de los que no pueden reflejar esa voz y no pueden transmitir su palabra realmente. Eso que estás comentando me parece muy interesante porque aquí de lo que se trata no es de que todos seamos cristianos o todos seamos musulmanes, sino que cada quien sea lo que le dé la gana hacer. Efectivamente, Incluso, esa expresión, si libertad de quieres expresión. libertad completamente para elegir tanto tu sexualidad como tu ideología política y como por supuesto tu religión. Pero claro, es que nos quieren imponer a través de los medios de todo tipo, los medios de comunicación, a través de la política, un idioma y una religión, o una ausencia de religión, porque
No hace falta que vayamos muy atrás. Yo llevo viviendo en España 26 años y en estos 26 años he observado cómo hemos pasado del cristianismo al ateísmo para empezar ya a entrar de lleno en la religión musulmana, y es algo que no puedo entender, porque que cada quien elija la religión que quiera, pero que no se imponga. ¿Por qué te tienen que imponer lo que vas a comer o lo que no vas a comer? O cómo te tienes que peinar o qué parte del pelo te tienes que ocultar, que es algo que comentabas tú hace un momento. Y sin embargo, y además de reírse de las creencias del otro, ¿no? Porque, por supuesto, tenemos que partir de la base del respeto hacia los demás. Y entiendo como algo normal que cuando te quieren imponer una religión desde pequeñita, acabes aborreciendo la propia religión y renunciando a todas porque estás harta de que te lo intenten imponer. Claro, y cuando no te pueden dar una respuesta clara, luego al final, vamos a ver, en el caso de religiones yo no digo que no es nada malo. A ver, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Islam, estamos hablando de hace 1400 años, cuando salió Mahoma, por supuesto, dio orden en esa época, a la sociedad árabe para que la convivencia, todo tiene un porqué. Y muchas de las normas que está, por ejemplo, en Corán, tiene un porqué y tiene una razón según esa sociedad de aquella época, y hay que saber estos porqués. Eso por un lado. Y luego en la parte moralista y demás, obviamente, son los mensajes o sea, por ejemplo, lo de beber alcohol tiene una filosofía de que no era prohibido siempre, no estaba prohibido desde el principio, pero por una historia de que la gente se emborrachaba y pasaba los límites, y al parecer que un hombre había matado al otro borracho y luego se arrepintió, y a partir de ahí Mahoma de alguna manera lo obligó, en sentido de que no hay que tomarlo, y ya de ahí salió la historia. Quiero decir, cada uno de estos tiene un motivo, me parece muy bien, y no puede decir, por ejemplo, cuando quieres poner una norma en la sociedad, no puedes decir, ok, tú sabes tu capacidad y puedes tomar una copa y él puede tomar 3. Entonces al final lo prohibieron. Pero eso no lo decides tú, ¿no? Eso lo decide la policía de la moral. La policía de la moral. Que me lo explicaras, Amasis. ¿Qué es eso de la policía de la moral? Que ya así de entrada el solo título me revuelve un poco las tripas. Es que la policía moral es un organismo dentro de Irán que en realidad solamente quiere obligar a la gente lo que quiere el gobierno, más que todo a las mujeres. Yo quería mencionar... Es como un ministerio de igualdad, ¿no? Aquí en España. Sí, exactamente, hombre, exactamente. Pero yo quería mencionar una cosa. Cuando hablamos de Islam y cuando hablamos de Irán, no podemos olvidar eso, que Islam no ha traído nada nuevo a Irán. Es que nosotros fuimos creyentes a un Dios. Nosotros siempre queríamos a humanidad y a ética. La valor de mujer, de las mujeres en Irán, siempre era un valor muy importante. Por ejemplo, nosotros en época de Ciro el Grande teníamos gobernantes que eran mujeres, teníamos generales de barcos o de ejércitos que eran mujeres. O por ejemplo, te digo una cosa que es muy interesante. Ahora mismo existe este gobierno en Irán, pero ¿qué pasa? Que en una familia normal, una familia iraní que es normal, quien manda es la mujer. Las mujeres importan bastante en Irán. Mira, te tengo que interrumpir en este punto porque es que de verdad me caliento bastante. Me estás diciendo que el Islam no te ha traído nada nuevo y que todo eso ya lo teníais antes. Y es que estoy pensando en lo que pasa aquí en España y es que me caliento. La mujer es quien mandaba aquí en España, porque esto era un matriarcado, no era un patriarcado. Era la mujer la que siempre decidía lo que se tenía que hacer. La mujer ha ocupado puestos de importancia en el gobierno. La mujer ha ocupado puestos de importancia en las empresas. La mujer ha estado en los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y ha llegado el Ministerio de Igualdad y parece que el Ministerio de Igualdad ha descubierto lo que es la mujer. El Ministerio de Igualdad no ha hecho absolutamente nada por este país más que adueñarse de un montón de dinero para repartirlo entre sus seguidores y sus chiringuitos. Y es que es exactamente lo que tú me estás contando. Sí, es que es lo mismo. Porque aquí el Ministerio de Igualdad se está convirtiendo y el feminismo en una religión.
Efectivamente, nosotros o sea, hemos hecho un lema para Irene Montero y lo estamos diciendo, lo siento porque es verdad, y ese lema es: Irene Montero, quítate el velo. Ujú. Y eso es verdad porque, vamos a ver, cuando estamos hablando de igualdad, estamos hablando de igualdad de los humanos y da igual si eres hombre o mujer, para pensar, para desarrollar, para poder hacer cualquier tipo de trabajo. Todos tenemos dos manos, dos pies y una cabeza que pensar. Entonces nadie es mejor que el otro. Las mujeres no tienen necesidad de luchar para ser iguales que los hombres. Y ojalá que no seamos iguales nunca, No, es que porque no lo esto es somos. una locura y Los es lo hombres que yo somos estoy más diciendo. fuertes y vosotras sois más inteligentes. Es que da igual, al final yo creo que eso va hacia la persona. Ujú. Según te desarrollas, según te educas, según te avanzas a lo largo de tu vida y el tiempo que lo has dedicado para ser y llegar a nivel que tienes que llegar. ¿Esto qué tiene que ver con el género? Ujú, absolutamente No nada. tiene nada que ver con el género. Y en el caso del Ministerio de Igualdad, obviamente, o sea, hay muchas cosas que ahí salen y por el tema de Irene Montero, que ya desde nuestro punto de vista es por las colaboraciones que han hecho desde el tiempo de Pablo Iglesias, que igual ya lo sabes, pero siempre mejor que lo mencionemos. Pablo Iglesias y el partido de Podemos salió con la Por financiación de supuesto la que sí. República Por supuesto que Islámica lo sé y perfectamente él bien, lo pero dijo vamos a repetirlo todas las veces que haga falta. efectivamente para no Porque esa es la olvidarnos de razón ese por la tema. cual en este país no se critican las políticas del gobierno iraní. Porque este Efectivamente. país está regado en la política por el dinero iraní. Efectivamente, y si te dan ese dinero, luego tienes que hacer algo o sea, para devolver de alguna manera ese Efectivamente. favor que te han Vamos hecho. a repetir las palabras de Pablo Iglesias con respecto a esto. Pablo Iglesias dijo textualmente, tenemos que cabalgar Cabalgar. ese caballo. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Yo me he Efectivamente. quedado Esas con son esa sus frase. palabras y no se me van a olvidar. Y eso de aprovecharse de ese tema tiene consecuencia, amigo, y a mí me hubiera gustado contárselo directamente a la cara. Irene Montero, en este caso, incluso cuando estábamos hablando, yo vi su charla en el Consejo del Parlamento de Europa, cuando hablaba de que no hay que meter al cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán en el listado de ejércitos, o sea, de organismos terroristas, porque el petróleo de país se lo está llevando Trump y porque hay que ir hacia China y no sé qué y no sé cuánto. Todo esto es lo que le llega desde República Islámica, es lo que está a favor de República Islámica y porque saben que si se va a la República Islámica se van a desaparecer todos los proxies de República Islámica, los Hezbollah de Líbano, los los de Hamas de Palestina y todos los proxies que ahora están financiados dentro de Oriente Medio y paralelamente en España, las relaciones internacionales y los negocios que hay entre los dos gobiernos no permiten que estén al lado correcto de la historia. La gente tiene que entender que si un gobierno que maneja estas políticas y reprime a su pueblo, unta con raudales de dinero a otro gobierno en otro país, que en este caso estamos hablando de España, para intervenir en sus políticas de Estado, quiere conseguir exactamente lo mismo que ya tiene en ese país. Por eso la importancia de esta charla que estamos teniendo esta tarde, porque la gente debe entender que lo que está pasando en Irán, si no lo detenemos en este momento en España, nos puede pasar a nosotros. Está Sí, llegando, ya lo exactamente. tenéis. Ya lo No es que tienes. nos puede llegar, es que ya ha llegado. Si Podemos es uno de los partidos políticos que está dentro del gobierno de España, entonces, o si tenéis a Hispan TV, que es un canal de República Islámica en español, obviamente ya están dentro de la política de España. Y esto, aparte de todas las acciones terroristas del Estado, es otra estrategia que el Estado gasta los fondos del país para poder intervenir en las políticas de todos los países europeos, incluso en la ONU, que recientemente aceptaron a dos de los de República Islámica en el Consejo
¿cómo se llama esto? En el Consejo de la ONU, o sea, de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cómo puede ocurrir esto cuando tan solo en 2 días ese Estado asesinó a más de 43.000 personas? Vamos a hablar de ese tema, porque evidentemente no estaríamos hoy aquí hablando de todo esto si no fuese porque en Irán está ocurriendo una enorme tragedia. Efectivamente. Hubo una expedición marítima que a mí me parece un crucero de charos hacia Palestina este verano. Se fueron de viaje, hicieron parada en Mallorca, en Ibiza, se tomaron unos cuantos pelotazos, fueron bailando en los barcos para ir a hablar y a defender al pueblo en Palestina que estaba sufriendo mucho. Van con sus pañuelos, sus banderas palestinas, que no tienen ni la menor idea de lo que significa. Y sin embargo mueren 43.000 personas en Irán en solo 2 días y aquí nadie dice nada. Efectivamente. Pues por favor, incluso cuando lo decimos, ocurriendo. Otra vez no manipulan. Claro. Yo personalmente he pasado esta información a EFE, que es la agencia de noticias la más importante de Irán. Del mundo. Y todavía me dicen, buscamos un momento para publicar. Yo he pasado el informe del Centro de Derechos Humanos, Centro Internacional de Derechos Humanos, que salió sobre 30 de enero, se lo he pasado a EFE para contar cuál es la realidad de lo que está pasando en Irán. Inocentemente pensando en que no saben, he enseñado personalmente las imágenes de los crímenes que cometieron tan solo en 2 días. Según este informe, ese estado que, bueno, a mí me gustaría hacer un repaso de lo que ha pasado, qué ha pasado, que la gente ha salido Por desde favor, 28 por de favor, diciembre. empecemos por ahí. De hecho, a mí me gustaría ir más atrás. Tenemos tiempo y podemos hacerlo. Quiero que la gente entienda cómo empezó esto con Mahsa Amini. Mahsa Amini se dice. Mahsa Amini. Mahsa Amini. Sí. Explícanos, por favor. Vale, la historia de los crímenes de los ayatolás es una historia de 47 años, por eso hemos ido ahora mismo un poco más lejos. Pero el tema de Mahsa Amini empezó con que esta chica, que era de otra ciudad, vino a Teherán porque ya tenía que entrar a la universidad que estaba aceptada en Teherán, y sale del metro. Ahí le pilla a la policía moral por haber llevado mal el hijab. Y esto significa, yo te voy a enseñar mi foto de cómo yo salía cuando estaba en Irán, y esta chica sí que respetaba la norma cuando había salido. Simplemente tenía un flequillo fuera del velo, que tampoco pasa nada en Irán. Nunca nos hemos vestido en plan súper tapados. Le llevan a esta chica. Luego en la policía, no sabemos exactamente lo que ha pasado, pero esta chica sale de la policía, o sea, le asesinaron fácilmente, o sea, llega al hospital, no sabemos qué exactamente le habían hecho, pero al final esta chica muere. Falsificaron, o sea, 2 o 3 días empezaron a decir que no, que ha tenido infarto de corazón, que una niña de 19 años ha tenido infarto de corazón, que le pasó otro y no sé qué y no sé cuánto. Tú me corriges si no me acuerdo. Sí, de algo 22 años. De 22 años, perdona. Una niña igual, sí. Exactamente, sí. Al final. Entonces, el caso es que asesinaron a ella y obviamente la gente salió a la calle. Nosotros también, o sea, salimos a la calle, ¿qué está pasando? Pero enseguida eran las protestas más descaradas, las opresiones más descaradas que hizo ese Estado en comparación con todo lo que ha habido desde 79 hasta 2022, que si queremos podemos hablar de ese tema, que ha habido fases, cada 2 o 3, 5, 4 años ha habido protestas en Irán. Pero en el movimiento de Mahsa Amini, en el asesinato de Mahsa Amini, y con todos los comportamientos que tuvo el Estado frente al pueblo, que empezaron a disparar con armas de fuego ya descaradamente al pueblo, mataron a todos los jóvenes en la calle descaradamente, ya esta pelea llegó y se desarrolló incluso desde los colegios, que las niñas de 7, 8, 9 años también se quitaron el velo y ahí trataban lo mismo. Por eso esto se expandió, y nosotros que estábamos fuera también, los iraníes de dentro y fuera del país, era que a pesar de todos los intentos del Estado que quería separarnos, en plan que los que están fuera se han olvidado de vosotros y los que estáis dentro, aquí estáis presionados y secuestrados, pues
Era la primera vez que lo demostramos al mundo internacional que todo eso es mentira, nos defendemos y ya queremos cambio del Estado. Porque habíamos probado todo, porque habíamos probado en los gobiernos de los reformistas incluso, que eran un poco, digamos, en frente a fecha y el tema de policía moral y tal, parecían más flexibles, pero justo han sido los gobiernos que hicieron más masacre O en sea, su me estás época. hablando de Podemos y de PSOE. De Irán, es decir, versión iraní. Sí, de- es que no podemos olvidar eso, que en Irán no existe ningún partido. Ujú, En Irán quien habla y quien manda es el líder. ujú. En Irán no existe partido. En Irán en realidad no existe ninguna elección. Ujú. Elección en Irán es, ¿cómo es? El líder te pone 4 personas, el malo, el peor, peor que el peor, y el peor que el peor que el peor. Y entre estos 4 tienes que elegir uno, ¿sabes? Y Y entonces todos eso, actúas bajo mandato de Khamenei. y yo Simplemente lo que diga quería Khamenei. mencionar eso, que justo después del movimiento de Mahsa Amini, Ujú. el Estado atacó a las chicas, chicas que estaban estudiando en colegio con armas químicales. Ostras. Sí, En les colegios. envenenaban. Sí, exactamente, en colegios. Y en movimiento de Mahsa Amini el Estado mató más de 100 y pico niños. No hablo de menores de edad de 17 o 16 años. Niños. Por ejemplo, el Kian, que era un niño de 10 años, lo mataron con armas de guerra, con Kalashnikov. Madre Sí, mía. sus padres cuidaron, Sí, o sea, y- 3 días cuidaron el cuerpo de un niño de Sí, es 10 que no- años les daba en casa, miedo. o sea, lo mantenían en hielo y no podían devolver el cuerpo de su niño, digamos, no podían hacer los trámites para enterrarlo. Lo mantuvieron en hielo, imaginan a su Eso- hijo de 10 años dentro de su propia casa y no pasó nada. No, ahí no salió UNICEF para castigar a la República Islámica, para preguntar, para condenar a la República Islámica. Incluso aquí fuimos delante de UNICEF y diciendo, ¿qué está pasando? Que por ese niño, la historia de ese niño ya lo sabe todo el mundo Y nos internacional. ignoraron, ¿eh? Los de UNICEF nos Dijeron que, o sea, ignoraron. que eso no Igual depende que de el nosotros y no Ministerio sé de qué. Igualdad en España, nosotros un año entero estábamos en las calles de Madrid gritando y pidiendo ayuda del Ministerio de Igualdad y a señora Irene Montero y no nos han respondido. Porque Irene Montero y al No Ministerio de aceptó Igualdad y visitar al con gobierno no nosotros. les interesa en absoluto a la mujer. Exactamente. Lo pedimos varias veces porque nosotros, a ver, te voy a contar que, por ejemplo, Pero si hubierais sido incluso- palestinos, seguro que sí os recibe. Eso Este, exactamente. Nosotros nos conocimos en esa época, en 2022, que salimos a la calle como simplemente ni siquiera sabíamos cómo pedir una autorización para hacer manifestaciones y demás. Salimos a la calle simplemente para gritarlo en la calle. Ahí era cuando hicieron otra vez una oscuridad digital, pero era de 3 días como máximo. Y yo personalmente fue cuando me dije, o tienes que salir y hacer algo, o van a hacer una masacre en el país que todavía no lo podía imaginar que pueden llegar a ¿Quién ese se puede nivel. llegar a imaginar que van a matar a 43.000 personas en 2 días? Es que, y Nadie de la se forma Solamente que en lo 2 hicieron. días. Claro, es que Y de no la hablamos forma de que nadie. lo hicieron, no solo era matar, ya vamos a entrar en ese tema, era matar de la forma más salvaje y más cruel posible. Si os enseñamos las imágenes que existe, que cómo han abierto la cabeza de una persona y ves en 2 metros el cerebro completo sacado de ahí. O sea que... Quieren lanzar un mensaje de terror. Obviamente, Ujú. obviamente, humillar al pueblo, obviamente quieren generar miedo, obviamente es una tortura tiro de mental. gracia, por El ejemplo. tiro de gracia, sacar a los detenidos o de los heridos de hospitales y darles tiro de gracia. Hay mucha historia que vamos un poco por las ramas, pero el caso es que salimos a la calle primero, los iraníes, por ejemplo, en este caso en España, en Madrid, nos encontramos por ahí, empezamos a formar un grupo poco a poco, a dar orden en esto, a tener protestas más pacíficas, desde las protestas a poner más manifestaciones, encuentro con los partidos, con el gobierno de PSOE, digamos con los partidos y demás, e incluso entre ellos
pedimos varias veces un encuentro con Irene Montero, que por favor que nos escuche, porque inocentemente pensábamos que no saben lo que está pasando en Irán, porque los datos oficiales son falsos y nosotros lo podemos transmitir, podemos dar referencias y demás. Y no Inocentes, no ocurrió. sabíais que el dinero que estaba aquí era precisamente No, el y dinero poco a iraní. poco vimos por qué, Claro. o sea, sale la historia de Pablo Iglesias, sale la historia de colaboraciones que tiene el gobierno de Sánchez con Irán y demás. Entonces, al final, entendemos, empezamos a aprender cómo funciona la política en España. Yo no tenía ninguna idea de nada de esto. ¿Qué significa lo de derecha, izquierda y no sé qué? A nosotros nos da igual ese juego de tronos. Lo que no nos da igual es que España, como un país, por ejemplo, y como personas que estamos viviendo aquí, siempre nos ha encantado el pueblo español. O sea, no tenemos nada en contra del pueblo de España. Yo personalmente, por los trabajos que he tenido una convivencia muy cercana con las familias españolas, he trabajado con ellas, conozco la bondad que tiene el pueblo español, pero luego los juegos políticos que existen y que realmente los términos de derechos humanos, justicia, igualdad, todo eso es un show para manipular la mente del pueblo, y todo esto son términos que realmente no tienen ningún significado Pero para... funcionan. Funcionan, Funcionan porque les votan. pero cada vez he aprendido más, no solo en España, incluso en la ONU, incluso en Amnistía Internacional, a cualquier puerta que yo he tocado. Obviamente hay buenas personas en todas partes, hay buenas personas en todas partes, pero lo primero para poder luchar y para poder seguir que he aprendido ha sido para los políticos, para los poderosos. En muchas veces el pueblo solo son números, y hay que conseguir más números, y ya da igual cuál es la realidad. La realidad es lo que yo quiero contar a la gente, Pues no es lo que cuéntanos ha esa pasado. realidad y explicadnos vosotros dos, a todas las personas que nos estáis escuchando en este momento, por qué están matando a vuestro pueblo. Yo, primero, si me permites, tengo que mencionar una cosa que es muy interesante. Yo quiero decirte cuando me enteré que qué está pasando entre el gobierno de España y entre Estado de República Islámica. Hace años, hace 2 o 3 años, que salió una entrevista de un general de Guardia Revolucionaria. de Irán, un general muy importante y muy famoso. Si quieres, luego te paso el vídeo, pero tienes que traducirlo, os ayudo. Que dijo que este Estado, con ayuda del gobierno de España, con ayuda de un grupo terrorista que está en País Vasco, estaban matando las activistas que eran en contra del gobierno de Irán. Como nosotros. A ver, Bueno, nosotros ahora... pero me refiero igual. a, por ejemplo, Bakhtiar, señor Sí, Bakhtiar, sí, en o... su Para que yo época me de entere, ya. ¿lo estaban haciendo en territorio y en suelo español? Sí. No, en territorio de Europa, en Alemania más que Ajá. todo. Pero con ayuda de un grupo terrorismo que está en País Vasco. Que todos sabemos cuál es. Sí, exactamente. Eso quería Bueno, mencionar. ya no están en el País Vasco, están en el gobierno. Exactamente. Perfecto. Y luego, ¿qué pasó? Que ahora mismo estamos en un punto muy importante. En Irán, lo que está ocurriendo no son protestas, es una revolución. La gente de Irán ahora hace más de un mes que salen a la calle y gritan a nombre de Reza Pahlavi, que para nosotros es el líder de transición, es nuestro líder legítimo, y la gente lo han elegido para hacer transición, para que él venga a ayudar, para pasar a este estado. Y lo que pasa es que como que este estado tiene mucho miedo a nombre de Reza Pahlavi, le tienen mucho miedo y saben que la gente de Irán le está ayudando, empezó a matar toda la gente, han dado el orden más agresivo para matar toda la gente que está en la calle con armas de guerra. Lo que está pasando es esto. Tenemos que contar un poco por qué sale el nombre de Reza Pahlavi. Antes de que pasemos a eso, quiero rescatar una frase muy importante de lo que acabas de decir.
para que la gente también lo entienda, aquí no estamos hablando de una guerra. Una guerra fue la que tuvisteis con Irak. Una guerra es lo que está pasando en mi país, en Colombia, entre la guerrilla y el gobierno. Igual es una guerra civil. Efectivamente, eso es una guerra civil, o lo que ocurrió aquí en España, o lo que ha pasado en Estados Unidos y en Afganistán. Eso es una guerra, pero lo que está pasando en vuestro país no es una guerra, es el totalitarismo del gobierno contra el pueblo. Efectivamente, efectivamente. Lo que estábamos, a ver, el tema es que en el movimiento de Mujer, Vida, Libertad era la primera vez que la mayor parte del pueblo, porque sí que siempre ha habido protestas, pero como la mayoría del pueblo iraní ya dijo claramente que queremos derrotar al régimen de los ayatolás. Y lo que necesitábamos, como contaba Amasis, como no existía, no conocíamos ninguna oposición, obviamente teníamos a Reza Pahlavi, teníamos a 3, 4 más activistas que todavía siguen estar activos, pero a nivel de gobernar un país no estaban a la altura. Obviamente hicieron como un consejo de oposición y lo probamos de esta forma, en plan, si pueden llevar ese periodo de transición y llegar a una revolución. Esto se acalló. O sea, desde septiembre de 2022 hasta junio de 2023, esto duró, pero al final se acalló. Y a lo largo de estos años, bueno, de Reza Pahlavi, si estamos nombrando, si el pueblo de Irán lo está nombrando, es por varios motivos que lo vamos a analizar ahora. El caso es que esta persona, a pesar de que como se ha presentado desde el primer momento, que es la persona, yo creo que más demócrata que yo he conocido entre toda la oposición que ha existido, si ha existido, es una persona que realmente, a pesar de todo lo que ha pasado a su familia y a lo que ocurrió en la revolución, nunca estaba en contra del pueblo, siempre ha luchado todos estos años para formar incluso un proyecto que se llama Proyecto de Prosperidad, que es un proyecto en el que presenta, que da soluciones a todos los problemas del país después de la revolución, hasta los 50 años después de la revolución. El caso es que ahora mismo volvemos a nuestro tema, que es un tema súper importante, la situación actual de Irán. El 28 de diciembre, por el tema de problemas de economía, que sí, que ya a favor de ese régimen de los ayatolás que gasta el fondo del país en sus acciones terroristas, en meter en la política de otros países, en todo lo que hemos hablado, en sus misiles, en la energía nuclear, en todo lo que necesita para desarrollar su proyecto de islamismo, no de cuidar la patria. Entonces, a favor de ellos, gracias a los ayatolás, se desapareció la clase media que tenía la mayor parte de la población y se ha convertido la gente cada vez más pobre. O sea, llegó la pobreza al país. Entonces, hasta ese punto que en el Gran Bazar de Teherán, como ejemplo, antes empezó con que ya no había clientes, donde antes no podías pisar. Entonces, ya no había clientes, y no solo es que no había clientes, es que incluso los vendedores ya no podían vender sus productos, porque si lo vendían hoy por el tema de inflación, si lo vendían hoy, mañana para ellos mismos les salía más caro aún, para poder volver a comprar el producto. Hicieron una huelga. Salieron a la calle, hicieron una huelga. Enseguida se juntaron los estudiantes universitarios. Y o sea, los que empezaron esta revuelta fueron los comerciantes del Gran Bazar. Exactamente. Sí. Entonces se juntaron los universitarios y en 2 o 3 días ya se juntaron todo el pueblo. En los 2 o 3 primeros días de las protestas, Masoud Pezeshkian, que es el presidente del país, dijo, y siguen diciéndolo, o sea, siguen negando todas las protestas, todo el tema de todos los crímenes que han cometido. Incluso en España lo están desviando a ese tema, que el problema de Irán es un problema de economía. Sí, también es un problema de economía. Pero es un problema de economía porque todo lo que toca a la izquierda
Lo destroza, es Eso, básicamente exactamente. eso. Entonces, y estos, o sea, ellos van mucho más allá de los de izquierda y demás, porque no se preocupan para nada del pueblo, ni de recursos naturales del país, ni de nada. O sea, han perdido el control del país. Y Masoud Pezeshkian dijo claramente que no tenemos ninguna solución para ninguno de los problemas del país y no tenemos dinero. O sea, que ni siquiera el gobierno del mismo estado, el dinero del país, que es un país súper recurso, que no solo viene de petróleo, además viene de recursos naturales, tenemos oro, tenemos minerales, tenemos muchas cosas en Irán, digamos, geográficamente es un país que tiene muchos recursos y es un país rico, pero nunca ese dinero ahora llega al pueblo. Ese colapso económico del que estás hablando coincide con el colapso económico que está teniendo Cuba y me pregunto si tiene algo que ver Donald Trump en esto. En el colapso, a ver, hablando de temas de sanciones, por ejemplo, puede ser no solo de Donald Trump, de la estrategia del mundo internacional, obviamente, aunque de alguna manera estemos a favor, porque al final ese dinero que tenga el país no llega al pueblo. Claro, es a lo que me Entonces, refiero. el Yo tema quiero de las saber si sanciones... ¿tenéis esperanza en que el gobierno norteamericano os ayude? Eso es justo lo que te estaba comentando. ¿Por qué? Porque la gente salió a la calle llamando el nombre de Reza Pahlavi. Y Reza Pahlavi, que ya desde 2022 se estaba conectando con el pueblo de una forma más cercana y de hablar de todos los futuros planes y demás, dijo, ok, acepto ese llamamiento porque estamos hablando de más de 85% del pueblo que está a favor de Reza Pahlavi. Y para como El 85% del pueblo está de acuerdo. Está de acuerdo. De manera abierta y el otro 15% y el otro 15%, también, pero encerrados obviamente, en su casa porque tienen miedo. Otro 15 o puede ser sus otro seguidores. 15% o tienen miedo al gobierno, Claro. por tema de su vida que tienen o el trabajo que tienen que está conectado con el gobierno, o son de extrema izquierda, no podemos olvidar eso, que es muy importante. Y están bañados por dinero del gobierno. Algunos sí, o son a favor del gobierno de Irán. Estos 15% son así. Claro, no, si locos hay en todas partes. Entonces, el caso es que si Reza Pahlavi hace ese llamamiento, da una convocatoria para 8 y 9 de enero. Y seguido a esto, Trump sale y dice, la primera vez que fue, lo dijo 4 o 5 veces, que si la República Islámica ataca a los protestantes como lo que hizo en las protestas de Mujer, Vida, Libertad y tal, yo voy a atacar. Obviamente, son 2 motivos para que salgan en estos 2 días más de 5 millones de personas dentro de Irán a la calle. Y salieron con sus hijos en sus brazos, salieron en silla de ruedas, salieron con astillas y palos. Qué pena y, que no hayamos podido ver todo esto, ¿verdad? Existen las imágenes, las imágenes y existen, tal. pero no nos las si dejan dejan, ver. si Y dejan estamos que seguros salgan estas salieron noticias. mucho más gente, pero lo que pasa porque como que el internet estaba cortado. Sí, el apagón informativo. Sí, por eso no hemos La historia no se va a olvidar. Seguro que todo esto va a salir. No hemos recibido muchos vídeos, pero estamos seguros que han salido mucha gente, millones de personas. No, Eso pero lo de estamos 5 seguros. millones ya está comprobado que han Sí. salido como mínimo más de 5 millones de personas. Paralelamente, lo que hizo Khamenei, esta vez ha dicho que él lo ha confesado incluso, dio a aplicar el mayor nivel de opresión en estas protestas, tan solo en 2 días. La gente se enfrentó, la gente que no tenía armas, no tenía nada, simplemente había salido a la calle llamando 2 cosas, llamando el nombre de Reza Pahlavi y diciendo que queremos el cambio de régimen, porque ya hemos probado todo, queremos cambio de Estado. Si la el pueblo gente tiene se hambre y enfrentó, está harto, no tiene nada efectivamente. más que perder. No es solo hambre, o sea, en todo sentido, o sea, en tu vida personal, en la convivencia, en las relaciones internacionales, en que te dé vergüenza tu propio pasaporte, cuando antes era un orgullo para el mundo internacional, frente al mundo internacional. Obviamente todo eso es lo que nos duele, o sea, que cada vez, bueno, una larga historia. Entonces, lo que ocurrió es que la gente se enfrentó contra el cuerpo de Guardia Revolucionaria de Irán, contra las fuerzas de seguridad, contra los basijis, contra el propio ejército del país, que en principio, porque el trabajo de Guardia Revolucionaria es cuidar
la República Islámica, no de la gente. Entonces, como un ejército, siempre lo ha sido como un ejército frente al pueblo. Pero si estamos hablando de ejército de país, incluso en la época de Mohammad Reza Shah, el padre de Reza Pahlavi, el ejército no mató a la gente, no hizo un masacre frente a la gente y tomó postura como les habían educado, porque el ejército tiene que defender el pueblo cuando hay un conflicto. Y es lo que no hizo. Y además trajeron a sus proxies de Afganistán, de Pakistán y de Irak. Entonces, en esta situación, tú dime que en Irán no hay guerra, encima con las imágenes que te digo, ¿cómo han hecho eso? O sea, ojalá que solo nos maten. Ojalá que solo te maten al instante. No solamente es una muerte. No es solamente una muerte, es una muerte, es sembrar tortura, el es sembrar el terror, es generar imágenes que nunca en tu vida te vas a olvidar, aunque vivas por 6.000 kilómetros más lejos de tu país. Todo esto, o sea, además es humillar a los 90 millones de las personas que están en contra en todo sentido de los ayatolás. Entonces, como resultado de esto, aparte, quiero decir, me he quedado con las imágenes, perdón, en la cabeza. No, te entiendo perfectamente. Si las Tan estoy viendo solo yo, en 2 días. Como tú me las estás contando, las estoy viendo en mi cabeza. O sea, que exactamente, te estaba comentando para explicar la cosa y me está pasando como flashback las imágenes que he visto. Empezaron a tirotear a la gente desde azoteas, desde balcones, con francotiradores. Salieron con armas de fuego dentro de la ciudad. Armas militares, también. Armas químicas, envenenar a los niños dentro de los colegios, cerraron las residencias universitarias y les encerraron a los universitarios dentro Todo de las ocurrió residencias. El 8 y el 9 de enero. El 8 y 9 de enero. Y los resultados de esta matanza, y lo voy a repetir, que tan solo en 2 días mataron, según el informe del Centro Internacional de Derechos Humanos de Irán, en Canadá, que es un informe oficial, han matado a más de 43.000 personas, dejaron heridos a más de 350.000 personas, dejaron ciegos a más de 10.000 personas. Quiero que lo repitas, por favor, porque estos números son de un organismo oficial. No, estos no son números de Tezanos, esto no es el CIS, estos son números oficiales. Son y números, reales. efectivamente. 43.000 muertos en 2 días. En 2 días, y ese informe es de 30 de enero y de cuando todavía no, o sea, para nosotros es multiplicado estos números. Claro. Pero me estoy refiriendo solo con esto para que lo comparemos con cualquier otro estado totalitario, con cualquier guerra que haya existido en el mundo, a ver si ha habido un número comparable. Que un estado abra fuego frente a su propio pueblo y que mate a más de 43.000 personas. ¿Tenemos cifras de lo que se estima que pueden haber muerto en estos meses? En todas las protestas para nosotros y en nuestros canales ahora estamos hablando de más de 90.000, pero yo no lo menciono tal porque, para poder dar la referencia internacional, pero este número está multiplicado, obviamente, y todavía están trayendo cadáveres en camiones, ¿no? Incluso, porque también tenemos que añadir que estas protestas no se han acabado. Voy a acabar con los números de estos 2 días y te voy a contar cómo es la situación de los detenidos. Pero quiero decir, de estas 43.000 personas, más ahora de las sillas vacías de colegios, y según informes de los profesores, sabemos que al menos hay más de 230 menores de edad. Estamos hablando de más de 230 menores de edad que los siguen incluso deteniendo y los siguen ejecutando y los siguen encarcelando. Dejaron heridos a más de 350.000 personas, que esto todavía hay que multiplicarlo porque muchos de los heridos todavía no han ido al médico, no entraron a los hospitales e incluso se han quedado en casa, han intentado de alguna manera curarse como se pueda o incluso no sabemos qué les ha pasado. Han dejado
Han detenido a más de 50.000 personas y estas 50.000 personas hay que tener en cuenta que incluso en el medio de las protestas antes de que se acabe, no es que se haya acabado, ha sido por un mandato de Reza Pahlavi cuando dijo que después de 4 o 5 días que ya empezamos a ver las imágenes por fin a través de satélites de Starlink, a través de imágenes que salían ya, o sea, ni siquiera nosotros podíamos imaginar que puedan llegar tan lejos. Entonces dijo Reza Pahlavi que mejor que el pueblo se quede en casa, que no salga de casa, que dé protestas, o sea, lemas desde la casa a tal hora y no sé qué. Y esta responsabilidad ahora está en la diáspora iraní que vive fuera del país y así estamos cuidando las vidas de nuestro pueblo. Entonces, ¿qué es lo que estáis haciendo hoy aquí? ¿qué es lo que estamos haciendo lo que hemos aquí hecho y en la conferencia calle? del Múnich, por ejemplo. Efectivamente, por ejemplo, en conferencia de Múnich, eso no sé si lo has visto, pero No. Reza Pahlavi esta vez invitaron a Reza Pahlavi a la conferencia de Múnich hace unos días, que también te pasamos o sea, estaría muy bien, es muy recomendable escuchar a esta persona porque contesta a todas las preguntas y a todo lo que le están acusando, que ha venido para montar su monarquía y parece que, perdóname decírtelo así, que somos unos idiotas que estamos pidiendo que nos ataquen desde Estados Unidos o Israel o no sé dónde para que luego tengamos una monarquía y dictadura dura y pura. No es esto, estamos hablando de una situación que obviamente el mundo no conoce exacta porque no es creíble todo lo que estamos contando, ya sabemos que no es creíble, pero el caso es que el mundo internacional tiene que actuar, porque según la ley de protección de responsabilidad de protección de la ONU, R2P de la ONU, cuando un Estado actúa así y abre fuego, usa armas militares frente a su propio pueblo, ya la responsabilidad cae en los países internacionales para que intervengan. Y en este caso, todos los países internacionales tienen que parar ese crimen de lesa humanidad y obviamente necesitamos tomar una acción inmediata y si hay guerra en Irán y si estamos hablando de esta situación en Irán, la gente está pidiendo ayuda porque esta guerra ya existe en Irán. Entonces, volviendo a nuestro tema, cuando Irene Montero decía de que no hay que meter a la Guardia Revolucionaria en el listado de terroristas porque el petróleo, porque no queremos guerra y no sé qué y tal, yo me decía, señores, es que tenemos guerra ahora en Irán y ¿quién va a pedir que ataque a su patria si no estábamos obligados, si no estábamos en esta situación? No es que haya paz. Ahora mismo que piensan que estas protestas se han acabado, que están manipulando toda la información que está saliendo hoy mismo. Que te estaba comentando, estamos en la ceremonia del 40 días después de asesinato de estas personas. Los padres están volviendo a tener las ceremonias y están confesando cada uno qué ha pasado a sus familiares. Hoy mismo, y eso lo digo a los feministas, hoy mismo hemos visto a una madre que estaba confesando, estaba declarando al pueblo que estaba en su ceremonia de su hija, porque al principio sabes que no lo pueden decir porque si no, no van a devolver el cuerpo del fallecido y demás y que también les cobran el el coste de la bala y no sé qué y tal. Sí. Sí. No, obviamente, o sea, hay un importe de más de 5.000 euros, equivalente a más de 5.000 euros cuando el pueblo tiene problema para comer y problema de alimentación para comprar carne y proteínas y de huevo y no sé qué. Por la bala. Y luego digo que son trabajos de Israel y Estados Unidos y de los terroristas. Si lo han matado ellos, ole vosotros que no habéis podido defender el país y luego ¿por qué tenemos que pagar ese coste de la bala al Estado? Eso por un lado. Y por otro lado, esa madre dijo que recibió el cuerpo de su hija, que le habían sacado el corazón y los riñones porque le habían dado el tiro a la cabeza. Y eso es solo un ejemplo de los cadáveres, cómo llegan a las familias.
El nombre de esta chica se llama Khadija Bahmani, lo pueden buscar en el X y pueden ver el video. Todo lo que decimos es verdad. Han sacado a los heridos de hospitales y les han dado el tiro de gracia. Es que es inexplicable todo esto. Estamos hablando de un nivel de crimen que es increíble y estamos hablando de un Estado que sigue matando a nuestra gente a pesar de todo lo que estamos haciendo, y estamos advirtiendo al mundo internacional que ese Estado, si llega a ese punto de poner sus ojivas nucleares en sus misiles, si llega a completar con sus proyectos de bomba nuclear, y si quieren bomba nuclear para ser una amenaza internacional, esto ya es imparable, que ya no podemos hacer nada. Y ahora que me digan que por los beneficios, que por el petróleo de Irán y no sé qué y tal, no quieren colaborar en ese sentido. España no quiere colaborar porque Trump va a llevar el petróleo. ¿Dónde se está gastando el dinero de petróleo de Irán ahora? Esto es lo mismo ¿En qué que se está habló, gastando es lo mismo ahora? que se habló en Venezuela, cuando Estados Unidos liberó a Venezuela del tirano de Nicolás Maduro. La gente se echaba las manos a la cabeza. Bueno, la gente ignorante se echaba las manos a la cabeza diciendo que Trump quería el petróleo. Pero vamos a ver, obviamente quiere el petróleo. Y ayudar al país no será la receta de las arepas. Claro, lo que quiere, no, lo que hace, o sea, obviamente piensa en sus beneficios. Por supuesto que sí. Y él va a cobrar por lo que le cuesta liberar al pueblo. Claro. Y bien cobrado está si saca ese pueblo adelante. Vosotros queréis exactamente lo mismo, ayuda. Efectivamente, ayuda, no intervención. Uh-huh. Y nosotros queremos dejarlo claro, nosotros mismos podemos controlar el país. No queremos una situación parecida a Venezuela, que luego quiten, por ejemplo, imagina que quiten a Khamenei como líder supremo igual, sí. y que dejen que el Estado siga trabajando. No, eso es si increíble. Eso no. Eso no, para nada. Es que nosotros estamos seguros que después de transición va a haber selecciones y la gente va a elegir lo que quiere. Nosotros no necesitamos que nos pongan a alguien para que gobierne Irán. Y ya tenemos a esta persona. Reza Pahlavi es nuestro líder de transición, como lo ha mencionado Amasis. ¿Vosotros creéis que podréis volver a vuestro país y disfrutar de la libertad algún día? Sí, tenemos esperanza. Obviamente, yo si ahora no puedo volver porque lo he decidido, o sea, de alguna manera tienes que sacrificar, por lo menos, o sea, algo tienes que sacrificar si estás en una batalla de ese tipo. Y tenemos esperanza de poder volver al país, o incluso no es cuestión de volver al país. Si yo personalmente pierdo la vida en esto, si me pasa cualquier cosa, si luchando desde aquí y tal, me da totalmente igual. Voy a decir la verdad y voy a luchar, y yo soy solo una persona. Si veo ese futuro o no lo veo, da igual. A mí no me cabe duda de que una persona que está criticando un gobierno que tiene la poca vergüenza, la poca moral, la total falta de escrúpulos de matar a su propio pueblo, no me cabe la duda de que una persona como tú, que está diciendo todas estas cosas en contra de ese gobierno totalitarista, está poniendo en riesgo su vida en el momento en el Obviamente. que se a nosotros manifiesta. nos amenazan, cada unos días nos amenazan. Nos puede llegar cualquier tipo de mensaje, nos graban, sí. Nosotros ahora, bueno, al final lo que te estaba comentando, nos unimos, ya somos un grupo con el apoyo del pueblo iraní y tal, incluso no solo en Madrid, entre todas las ciudades ya nos conectamos, dentro y fuera de España. Nosotros ahora incluso hemos ido aprendiendo que para poder hacer algo para el país necesitamos tener una asociación, y ya tenemos una asociación que se llama La Voz de Irán, y a nombre del pueblo de Irán estamos intentando hacer todo lo posible, bien sea tener entrevistas con los medios, o puede ser tener encuentros con los partidos, o encontrar contactos, o sea, buscamos a buenas personas. ¿Hay algún partido político que os haya escuchado aquí en España? Estamos buscando, ahora estamos en este proceso, pero por ejemplo, Partido Popular yo creo que será de los partidos que nos dará más apoyo, o según lo que estamos escuchando y tal, todavía no estamos en contacto, pero vemos que, por ejemplo, Vox sí que muchas veces dice la palabra de la gente, o sea, más está a favor de todo lo que está pasando. Estamos, o sea, quiero decir, totalmente conscientes de que todo esto, o sea, nuestro tema lamentablemente también es un tema que puede interesar a uno más que el otro y tal. Y nosotros
te he dicho, no somos ni políticos, ni somos, ni tenemos ningún tipo de beneficio en esto. Simplemente estamos intentando Ayudar al pueblo. ayudar al pueblo. Y obviamente estamos tocando todas las puertas y quien nos reciba, bienvenido sea, y quien de verdad nos quiera ayudar, bienvenido sea. Y en este caso estamos hablando de nosotros en España, pero es cuestión de pueblo de Irán que necesitamos ayuda internacional, necesitamos apoyo de todas las personas que realmente creen en derechos humanos y realmente creen en la justicia, en democracia y en bondades y no lo ven como términos que realmente pueden hacer caso, pero lamentablemente ni siquiera aquí nos quieren escuchar y el pueblo no tiene la culpa porque la información no sale, porque si pasamos esa información y no dejan que salga esa información, eso significa que ya ahí no hay intereses. En este momento nos encontramos en apagón informativo en Irán. Apagón informativo, o sea, siempre ha habido apagón informativo en Irán, nunca Pero sale. total, en este momento estamos en apagón total. Desde el 8 de enero las redes sociales funcionan en Irán. Este mensaje que estamos grabando ya aquí llega al pueblo iraní. Sí, Sí, de puede llegar, llegar. seguro que llegará. Es que en total no estamos en apagón. Hay apagón, pero con ayuda de, más que todo, Estados Unidos. Pero no a través de redes oficiales, quiero No, decir. Tenemos nuestra manera sí, de llegar. a ver, O sea, con- oficialmente no se puede hacer llegar. No, obviamente no. Muy complicado. O sea, un periodista, a mí me gustaría que ahora pase a Irán Es para imposible. hacer... Imposible. No le dejan salir del aeropuerto. Ahora Un la- iraní no tiene acceso a las redes sociales en este momento. Tiene, pero muy cuando- complicado con ayuda de VPN. sí, eso pero con ayuda de Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos hace una semana que mandó 6.000 Starlinks dentro de Irán. Eso quería mencionarlo. Y ahora sabemos que hay casi 50 miles de máquinas de Starlink. Para que el pueblo Sí, pueda informarse Sí. y pero pueda sacar la información. Pero eso tampoco significa que tú tienes acceso libre y tal. O sea, lo de Starlink simplemente funciona cuando hay una oscuridad total digital, oscuridad digital total en el país. Eso significa que ellos cortan todo el nivel de internet, incluso esto no va a salir. Las imágenes no salen con calidad, son cortas o incluso no se puede hacer llamadas. Ahora está conectado, pero de forma muy controlada. Yo, por ejemplo, esta mañana intentaba llamar a mi abuela, cosa que antes no pasaba. En estos días, cuando tú llamas desde fuera, y estoy hablando de teléfono fijo, ni siquiera estoy hablando de internet, cuando tú llamabas, obviamente llamas desde teléfono fijo a otro país y cogen el teléfono. Pero hoy llamé, no se conectaba hasta hoy, y hoy que llamé, me pedía que metiera un código. Por favor, mete el código 60 para conectar. Y yo le dije a mi madre, esto tiene que significar que nos van a grabar. Claro. ¿Sabes? Entonces todo está súper controlado. El pueblo sí se puede conectar, sabe perfectamente, aunque sea por Instagram, por WhatsApp, por lo que sea, tienen miedo de hablar. Yo personalmente no he hablado con mi familia desde el 28 de diciembre otra vez. He dejado de hablar con todos ellos. Incluso he cambiado mi página de Instagram para que no vieran mis actividades, para que no estén en peligro, simplemente por estar en el listado de mis seguidores. Y no quería que sepan. Por una parte, sí que quiero que sepan que no están solos, pero no quería que por ser mis familiares y mis seres queridos estén en peligro de cualquier forma. Hay una serie de preguntas que las personas que nos están escuchando y viendo en este momento dirán, ¿por qué Jota no les está preguntando esto y esto a estas personas si las tiene delante? Miren, hay una serie de preguntas que vosotros y yo sabemos que queremos hacerles, pero no se las voy a hacer delante de cámara ni de radio por su propia seguridad. Evidentemente son personas que en este momento corren un riesgo vital, por lo tanto las haremos fuera de cámara y quien me quiera escribir y me pregunte, se lo contestaré a través de correo electrónico. Sí. Por vuestra propia seguridad. Bueno, nosotros ya creo que hemos pasado de nuestra propia seguridad. Nos tienen fichados. Incluso, además, si yo los dos hacemos, o sea, todo, quiero decir, al lado del grupo, pero somos las caras en las manifestaciones y en todo. Y muchas veces vemos a ellos, o sea, a los de embajada o quien sea, que vienen con la forma que nos graban, nos sacan una foto y tal. Nos tienen súper fichados. Y vosotros a ellos, Sí. claro.
Y nosotros sí, ya nos exactamente. conocemos. Yo me acuerdo que un día incluso estábamos en plan los dos así, que mira, sácalo bien. Sí, Sácalo bien, sí. o sea, para que salgamos bonito. Vale, entonces ahora, en esta situación que estamos, por una parte, nuestra batalla es en contra de la República Islámica y todo lo que está haciendo para dar el apoyo y derrotar con ese régimen. Por otra parte, es que España, como el país en el que estamos residiendo, no sea, por lo menos si no quiere ayudar, no sea un obstáculo como un país dentro de Unión Europea, que nos moríamos de ansiedad y de los nervios cuando España era de los 3 países que quería impedirlo, en el caso de Guardia Revolucionaria. Entonces, que por lo menos si no están apoyando al pueblo de Irán, por lo menos que no ayuden al régimen de los ayatolás. Y no es lo que está pasando. Ahora mismo, cuando nosotros estamos pidiendo, no es siempre solo cuestión de tener guerra. Entendemos que Europa ahora está en guerra. Por el tema de Ucrania y Rusia y no sé qué y tal, entendemos que no hay recursos para esto. Pero por lo menos que dejen que los que pueden hagan lo suyo, para empezar. Y segundo, ¿se puede dar acceso de Internet al pueblo o no? ¿Se puede llamar al embajador de Irán entre las vías políticas y preguntar qué es lo que ha pasado o no? ¿Se puede dejar que salgan las noticias de la realidad de lo que está pasando ahí o no? ¿Se puede evitar meternos en el tema de Israel y Palestina y contar la realidad o no? Estas son las cosas que se puede hacer. O sea, por lo menos si no tomas postura, tampoco tomes parte de o sea, ¿en qué lado de la historia ellos quieren estar? Después, esto tarde o temprano va a acabar. Tarde o temprano, el régimen de los ayatolás va a acabar. Y los que piensan que todavía este régimen tiene poder para poder controlar el país y para poder controlar el Oriente Medio, que hay que mencionar que es el motivo de inestabilidad. El régimen de los ayatolás es el motivo de inestabilidad en el Oriente Medio por todo lo que está generando ahí, para que Europa y Estados Unidos e Israel estén preocupados en que cuando Irán, la República Islámica y sus proxies empiecen a atacar al mundo y mantener ese peligro por los intereses y demás. ¿Por qué no queremos vivir en paz? Cuando hablas con esa ilusión del fin del régimen ayatolá, se me encoge el corazón. No es una ilusión, es un hecho. Bueno, pues con esa ilusión y con esa seguridad que hablas, yo también confío en que el régimen de Sánchez acabe pronto. Por nuestro bien y por el bien de vuestro pueblo, porque ese hermanamiento que tienen... Se está equivocando bastante. A mí me da igual la política de España, sinceramente. Me da igual porque, o sea, yo respeto simplemente con que estoy viviendo aquí y a mi nivel personal no he tenido problemas. No quiero meterme en esto. Pero como mi segunda patria, como nuestra segunda patria, lo que nos preocupa es el pueblo de España y es lo que estamos permitiendo a que ocurra en España. Es peligroso ese dinero. Venís del futuro y sabéis de lo que habláis. En Gaza hay una guerra con muertos en ambos bandos que superan los 70.000. En Irán también hay una guerra, una masacre del gobierno a su pueblo, que también tiene ese mismo número de muertos. ¿Por qué la vida de un palestino le sirve para quemar contenedores en Madrid, pero la vida de una mujer iraní o de un cristiano perseguido en Teherán no les vale ni para un mísero tuit? Y para terminar, quiero hablarte a ti, progre ignorante. Sí, a ti. A ti que nos escuchas mientras te fumas el porro desde el sofá de casa de tus padres con esa superioridad moral de quien se cree más solidario del barrio. A ti que sales a la calle para gritar por Palestina, porque te lo ha dicho un político millonario que no ha pisado un desierto en su puñetera vida. ¿Sabes lo que eres? Eres un palurdo útil. Eres el que aplaude el espectáculo mientras los verdugos se ríen de tu ignorancia. Tú te llenas la boca hablando de derechos, pero votas a quienes le ríen las gracias a un régimen como el de Irán, que en menos de 2 días ha desvivido a más de 43.000 personas. ¿Dónde está tu tuit por ellos? ¿Dónde está tu pancarta de los cristianos que cuelgan de grúas en Teherán? Ah, no. Es que eso no te lo han puesto en el guión de tu partido, ¿verdad? Es acojonante vuestra hipocresía de derechos.
pero votas a quienes le ríen las gracias. No se te olvide. Defiendes regímenes donde os colgarían a vosotros mismos de la primer grúa, si pudieran. Y estás defendiendo a un régimen que vive como reyes. Os habéis convertido en la infantería de la mentira. Sois los que mantenéis en el poder a las castas políticas. Y esas castas políticas están importando la miseria y el caos. Sois los cómplices necesarios de cada bala que impacta en un joven iraní. Porque vuestro silencio aquí es la gasolina de su representación allí. Y yo no me voy a callar. Seguiré dándole voz a personas como ellos. Voz a quien vosotros queréis enterrar en el olvido. Porque la verdad no entiende de ofendiditos almibarados, entiende de hechos. Y el hecho es que vosotros sois unos paletos con derecho a voto, que estáis destruyendo Occidente por pura pereza y deficiencia mental. Arezu, gracias. Amasis, gracias por traernos esta dosis de realidad esta tarde a este país que tanto lo necesita. Y vosotros, los que sí que tenéis los ojos abiertos, os pido que evangelicéis este mensaje, porque está en juego nuestra propia libertad y la del pueblo iraní. Nos vemos la semana que viene en Un Paso al Frente. Muchas gracias.